Ejercicio número 780 de JavaScript. Nos han pedido que encontremos el número entero par máximo mayor que se encuentre en un arreglo de números. Ok, entonces hagamos lo siguiente. Definamos una función que se llame obtener entero par mayor. Tendremos un conjunto de números. Ese argumento, ese parámetro de esta función debe ser un arreglo. Verifiquemos que sea así utilizando el método staticIsArray de la clase array. Pasamos como argumento números. Si pasa esa prueba, es decir, si es un arreglo, ejecutamos ciertas operaciones. En caso contrario, podemos lanzar un error de tipo typeError, indicando lo siguiente. El argumento debe ser un arreglo. Punto, punto y coma. Ok. Otro punto importante, otra verificación necesaria, podemos averiguar si ese arreglo está vacío. Necesitamos que no esté vacío, pero si está vacío lanzamos un error. Entonces, a ver, decimos aquí números.length. Si esa propiedad retorna un valor mayor o igual a 1, eso es equivalente a true. Si retorna 0, eso es equivalente a false. Entonces, si pasa esa prueba, si tiene elementos el arreglo, entonces indicamos, realizamos ciertas operaciones. En caso contrario, lancemos un error tipo error, indicamos como mensaje el arreglo debe tener al menos un elemento. Listo. Ahora podemos realizar otra verificación para hacer más robustecer esta función. Que todos los elementos, verifiquemos que todos los elementos sean números enteros. Eh, eh, Definamos, invoquemos aquí una función que se llame son números enteros. Entonces pasamos el arreglo números. Definamos esa función. Es una función auxiliar. Creémosla por aquí. Decimos function. Son números enteros, números. Números será el parámetro. Ahora iteremos por cada uno de los n números que hay en números utilizando un ciclo for of. Estamos iterando por los elementos, por el contenido del arreglo números. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Preguntemos que sea un número. Entonces, aquí indicamos type of, listo, type of n igual a number, debe ser igual a number, listo. Y también que eso sea un número entero. Aquí decimos number is integer. Pasamos como argumento n. Queremos que esto retorne false cuando no se cumpla cualquiera de estas dos condiciones. Entonces negamos esto, abrimos paréntesis, ¿vale? O si esto da, si esta expresión da false, invertimos el valor true, entonces retorna false. Cuando termine de iterar todos los elementos, cuando ya todos los elementos sean enteros, entonces devolvemos true. Así de sencillo. Muy bien. Entonces, si pasa esa prueba, regresemos aquí a la función obtener entero par mayor. Si pasa esa prueba, realizamos ciertas operaciones. En caso contrario, lanzamos un error. Digamos aquí throw type error. Todos los elementos del arreglo deben ser números enteros. Ahí está.
punto y coma. Ahora sí podemos verificar cuál es el entero par mayor. Entonces, bueno, aunque se me acaba de ocurrir lo siguiente. A ver, a ver. Creemos aquí una variable que se llame entero par mayor. Inicialmente en null. Vamos a suponer que no hay números pares en ese arreglo de enteros al principio. Ahora iteremos cada uno de los elementos del arreglo, utilizando nuevamente un ciclo for of. Por cada n número que hay en números, efectuamos esta operación. Si entero par mayor es igual a null, ¿sí? Entonces, entero par mayor, bueno, si es igual a null, necesitamos otra condición. A ver, que sea. Dejemos por ahora así. Verifiquemos que el número actual, sea par, n módulo 2 igual a 0. Si eso es igual a 0, entonces entero par mayor se va a volver Sn. Esto va a ocurrir en la primera iteración o en la iésima iteración, siempre y cuando n sea par. Entonces, si ya no es null, bueno, no voy a colocar else, quiero verificar que eso no sea null, que entero par mayor ya sea un número concreto. Un valor igual a null es igual a false, semánticamente equivalente a false. Entonces, si es algo distinto de null, entramos acá. Verifiquemos si n módulo 2 es igual a 0, quiere decir que ese n actual, uno de esos números que tiene el arreglo números, es par, y además ese n es mayor a entero par mayor. Ahora el entero par mayor es n. ¿Listo? Cuando termine ese ciclo, entonces retornamos entero par mayor. Así queda. Muy bien. Entonces, probemos esa función. Si ocurre un error, en el caso que ocurra un error, informamos al usuario lo que ha pasado. Entonces aquí utilizamos la propiedad message. La propiedad message de ese objeto de error. Invoquemos la función obtener entero par mayor. Escribamos, por ejemplo, 1 menos 3. Ese también es un número entero, es negativo. Escribamos, por ejemplo, 8. Escribamos 3, 1, 2, 6. Por simple inspección, nosotros sabemos que el entero par mayor es 8. ¿Sí? Eso es lo que debemos obtener en esta invocación de la función obtener entero par mayor. Efectivamente. ¿Qué pasa si ese arreglo, voy a dejar aquí todos los números, dejar números impares? 5, 7, 9, 11. Esto debe retornar null. Ese null para nosotros tiene un significado importante. Significa que no hay número entero. No hay un número entero que sea par en este arreglo. Si ejecutamos, ese es el valor que obtenemos. Tremendo. Voy a agregar aquí un salto.
punto de línea, ok. Dupliquemos esto, ahí está. Dejemos, por ejemplo, un valor como una cadena de caracteres. Esto ya no retorna null, sino error, porque este elemento no es una cadena de caracteres. Todos los elementos del arreglo deben ser números. Otra forma en la que podemos recibir un mensaje de error, que esto sea un valor, por ejemplo aquí en lugar de una cadena indiquemos una literal de objeto, también obtenemos error. El argumento debe ser un arreglo. Listo. Hemos terminado entonces la construcción de la función obtener entero par mayor. Seguiremos aprendiendo, siempre aprendiendo. Hasta la próxima.